Mientras que buscamos, recordamos el texto de Lucas capítulo 1, algo que parece imposible, ¿no? Que una virgen pueda tener un bebé, que una mujer estéril pueda también estar embarazada. Son cosas que parecen imposibles, o que lo son imposibles. Sin embargo, Dios así lo hizo. Por eso, el texto que se nos quedaba hoy era que no hay nada que es imposible para Dios, no hay nada que sea algo incapaz para Él. Sin embargo, Dios lo hizo de esta forma. Y hay un plan perfecto y un motivo por el cual sucede esto. Y volviendo al texto que os he pedido que busquéis en Hechos capítulo 18, vamos a leer todos juntos a una voz, versículos del 1 al 3. Dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí están Aquila y Priscila, que son dos obreros, que son dos personas importantes, un matrimonio relevante para la evangelización del mundo. Y si nos damos cuenta, vamos a ver cómo Dios hace las cosas. Pablo se encuentra con ellos en Corinto. Y hallan a este matrimonio, a estas dos personas importantes, Aquila y Priscila, siendo los dos fabricantes de tiendas en el mismo oficio, mismo negocio, pues tuvieron esa afinidad, y como además eran ambos, o digamos que todos eran creyentes y tenían la misma fe, podían estar juntos. Sin embargo, Aquila y Priscila no eran de Corinto, eran del Ponto. Era una región al noreste de Asia Menor, allí cerquita, por así decirlo, aunque las distancias eran más complicadas de llevar en aquel tiempo, por supuesto, y eran de allí. Sin embargo, Aquila y Priscila llega un momento en su vida en el que toman una determinación: vamos a llevar nuestro negocio, en vez del Ponto, que era una región y era una provincia romana, vamos a ir al mejor lugar para hacer nuestro negocio. Y tenían en su corazón ir a Roma. Y de hecho lo hicieron, porque aquí nos habla de que cuando el emperador Claudio echa a los judíos de Roma, ellos tuvieron que salir. Es decir, ya habían llevado su negocio del Ponto a Roma. Y ahí es donde se encuentra Pablo con ellos. En ese lugar. Eran personas que tenían el Evangelio. Ahora, ¿cómo sabemos que son personas que tienen el Evangelio? Pues es muy fácil y es muy sencillo. En el capítulo 18, versículo 26, poquito después, ya en Éfeso dice: y comenzó a hablar, está hablando de Apolos, con denuedo en la sinagoga. Además, era una persona que, dice la palabra de Dios, que hablaba del Señor Jesucristo con mucha precisión. Tenía el mensaje bien estructurado. El Evangelio había llegado hasta Alejandría, que era de donde él venía, y él había aprendido correctamente el Evangelio. Y habiendo aprendido correctamente, conociendo las Escrituras del Antiguo Testamento, hablaba además con mucha capacidad. Sin embargo, versículo 26, cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, Aquila y Priscila ya eran personas capacitadas por su entrenamiento y por su experiencia de tomar a Apolos aparte y darle más exactamente el Evangelio. Pero cuando el texto bíblico ya te está diciendo que Apolos hablaba de forma precisa de la obra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Apolos hablaba de forma precisa de la teoría, pero Aquila y Priscila tenían la práctica. Por eso, si leéis el capítulo, vais a entender bien el contexto. Es decir, Aquila y Priscila eran personas que tenían el pacto de Dios desde el Antiguo Testamento, pero también habían comprendido quién era Cristo. Lo estamos viendo aquí la evidencia. Pero es que además, Aquila y Priscila, como empresarios,
gente de dinero. Y además, como muy judíos, ¿qué habían hecho? Pues en la Pascua habrían ido a Jerusalén. Entonces, era muy más que probable que Aquila y Priscila estuviesen cuando la Pascua se cumplió, cuando Jesucristo murió, cuando resucitó. Posiblemente ellos estarían a lo mejor entre los discípulos del aposento alto. Dicen que 120 había. Es posible que fueran ellos. Lo que sí es seguro es que ellos estaban escuchando el Evangelio y estaban siendo predicados por Pedro, cuando él se levanta ante la multitud y predica. ¿No dice en Hechos 2, versículo 9 en adelante, que entre las 15 naciones estaban del Ponto escuchando en su propio idioma? Estarían ellos viendo, si no eran testigos y si no eran protagonistas, que por ejemplo el pastorio dice que sí, si no eran protagonistas, por lo menos ellos estaban viendo y experimentando el evangelismo y la explosión de la evangelización. Así que cuando ellos escuchan a Silas, ¿qué es lo que hacen? No, es que yo he visto. No solamente hemos escuchado, sino que hemos visto lo que el Espíritu Santo puede hacer, que era una de las cuestiones que le enseñaban acerca del bautismo del Espíritu Santo. Es que lo hemos visto. Es que hemos visto a hombres hablando en otros idiomas acerca del pacto. Y nosotros somos del Ponto, por lo que sabemos que es verdad. No es una locura. Nosotros conocemos ese idioma y ellos estaban hablando en aquel idioma. Estos eran Aquila y Priscila. Personas que eran del Ponto, tienen que emigrar a Roma, salen de Roma, llegan a Corinto. ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas circunstancias? ¿Cuántas dificultades, no? ¡Qué difícil es esta vida! Y además empresarios, aquellos que tenéis empresa o que conocéis lo que es una empresa, es muy difícil llevar una empresa. Es que hay que hacer esto, es que hay que hacer lo otro, que me trabajen bien, que me trabajen mal, tengo que hacer tiendas, que me lleguen bien la materia, que no me llegan bien, que uno me quiere estafar, tengo que irme a otro sitio, buscar otros proveedores, ahora tengo que supervisar aquí. Era muy difícil. Vamos, buscad información a ver cómo se hacían las tiendas y cuál era su profesión en Internet y veréis que no era fácil. Y más cuando tienes que mudarte a Roma, te tienen que echar, tienes que irte a otro lugar. Es muy difícil. ¿Con qué? Pues con lo que tengo, con mi dinero, con mis existencias, buscar nuevos clientes, buscar nuevas personas, nuevos proveedores, nuevas materias. No era fácil. Y además siendo judíos, donde no todo el mundo les quería. Es decir, que ellos pudiesen persistir en el Evangelio era imposible. Es muy difícil que ellos pudieran persistir en el Evangelio. Pero ahí están. 1 Corintios 16, 19. Dice, las iglesias de Asia os saludan. De Asia Menor, de la provincia. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, en Éfeso. Es decir, vamos a añadir otra ciudad más. Después de Corinto, ¿dónde estaban Aquila y Priscila? Siguiendo a Pablo en la evangelización, se quedaron en Éfeso porque hacía falta que se quedasen allá. Había problemas en aquella iglesia. Éfeso era una ciudad importante, una ciudad comercial, era una provincia romana relevante en aquel tiempo, con un gran templo a Artemisa o a Diana, donde había mucha idolatría y atacaban mucho la iglesia. Y sufrían mucho los creyentes porque constantemente les querían confundir con la religiosidad y con la idolatría. Por eso se quedan Aquila y Priscila, líderes donde ellos levantan una iglesia para hacer la evangelización del mundo. Ahí está la evidencia en 1 Corintios 16, 19. Pero yo creo que en algún momento en su corazón vuelve a salir lo que Dios puso quizá en algún tiempo. Es que vuestro lugar es Roma. Que es donde ellos fueron en un primer momento. Es que tu lugar es Roma. Ni el Ponto, ni Corinto, ni Éfeso. Es Roma. Es el final de la tierra. Y a lo mejor ellos tenían eso guardado en su corazón. Es que si el Señor Jesucristo nos ha dicho que tenemos que ir hasta lo último de la tierra, vamos a conquistar lo último de la tierra. Vamos a ir
a la capital del mundo, vamos a Roma, vamos a volver, ahora que ya podemos volver los judíos. ¿Y lo hicieron o no lo hicieron? Romanos 16, versículo 3 en adelante: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Os saluda también la iglesia de su casa. Otra vez a Roma, otra vez mover la empresa, otra vez mover la casa. No sé si tendrían hijos, vamos a poner que sí. Otra vez mover los niños, colegio, no sé qué. Y todo lo que tiene que pasar Aquila y Priscila en un lugar, en otro, por aquí, por allá, todas las dificultades y las complicaciones que tendría su vida común, pero nada les apartó de hacer la evangelización del mundo. No les apartó. Allá donde iban, levantaban una iglesia. Es imposible pensar en esto. Es absolutamente imposible que dos personas así puedan tener estas respuestas. Es imposible que ellos, con todas las circunstancias y toda la persecución y los problemas, pudiesen hacer esta labor por todo el mundo. Es imposible que alguien que tiene una empresa, que tiene responsabilidades y cargos, en medio de un ir y venir, que encima saque tiempo para levantar una iglesia. Eso hoy es imposible. ¿Quién lo hace? Si ni siquiera nosotros podemos llegar a veces a la iglesia, porque estamos cansados del fin de semana, como para levantar una nosotros. Imagínate. Es absolutamente imposible que nosotros hagamos esto. Y es lo que hoy vamos a pensar. Es que es imposible que esto pueda suceder en nuestra vida. No puede ser. Es absolutamente imposible. ¿Cómo un cojo va a poder andar? Hechos capítulo 3. ¿Es posible o es imposible? No se puede. Bueno, si traemos al cojo de hace 2000 años, lo traemos con una máquina del tiempo ahora, a lo mejor hay algún cirujano donde consigue dar con el problema, a lo mejor, pero hay problemas que hay hoy que no se pueden solucionar. No se pueden. Una persona en silla de ruedas no puede levantarse de una silla de ruedas. Hay lesiones que son incurables. Hay cáncer que son incurables. Hay enfermedades que no son aptas para obtener ningún tipo de respuesta. ¿El Alzheimer puedes solucionarlo? Bueno, puedes paliar de alguna forma, ayudar. No se puede parar. El ELA no se puede parar. Esclerosis múltiple no se puede parar. Enfermedades degenerativas de la mente o del cuerpo que son muerte absoluta. No se puede. Es imposible que esto pueda llegar a ocurrir. Sin embargo, en Hechos capítulo 3 ocurre. No tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Pero es imposible. ¿Cómo es posible? Los gobernadores y los ancianos de Israel en el Sanedrín se reúnen todos juntos. ¿Qué está pasando aquí? No, pues que hay esto, que han sanado a un cojo. ¿Qué cojo? ¿El que estaba siempre ahí en la Hermosa? Es imposible. No se puede. Sí, lo han dicho, 5000 personas están dando testimonio del nombre de Cristo. Llamad a los que son culpables de esto. Y ahí estaba Pedro y Juan, Juan y Pedro, los dos juntitos, ante los gobernadores, ante los escribas, los fariseos, saduceos, los sacerdotes del templo, todos, mirando a dos personas, dos pescadores, con las manos callosas, con chepa, con la piel endurecida por tanto tiempo en la mar, siendo además galileos con su acento particular. Hay esos dos pueblerinos que diríamos a día de hoy delante de los más influyentes personas de aquel lugar, los que tenían más poder, los que eran más inteligentes, más preparados, los más santos y puros de aquel sitio, con esos dos pueblerinos, ahí los dos juntitos mirándose.
Es imposible que estas dos personas puedan maravillar a los demás. No se puede. ¿Quién va a hacer eso? Tú lleva ahora mismo al Consejo de Ministros del presidente y llévale delante de gente excepcional, inteligente y capaz, y lleva a dos gañanes de pueblo para que les maravillen con sus palabras. ¿Es posible o es imposible? Yo no apuesto nada por esos dos, porque además los políticos ya sabéis cómo son. Y tienen mucha labia y te desmontan con cualquier cosa. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Dice en el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Esa es la diferencia. Es imposible, porque dice el versículo 13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían. ¿Cómo es esto posible? Es imposible. Es imposible que se maravillen, es imposible que esto ocurra. Pero ahí estaban los hechos. Ahí estaban. De hecho, dice la palabra que como no podían encontrar ningún motivo, porque todo el mundo estaba alabando a Dios y estaba siendo testigo, no podían hacerles nada. Pero era algo que era imposible. ¿Qué estaba ocurriendo en aquel tiempo? No tenía nada sentido para ellos. Estaban desquiciados. Es absolutamente imposible, como dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es una locura para la gente del mundo. Pero para nosotros, ¿qué es? Es poder de Dios. Lo que para unos es imposible, es una locura, es una necedad, para nosotros es la mayor respuesta de nuestra vida. Juan 10, 29 en adelante, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice, yo y el Padre somos uno. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué es Dios? ¿Seguro que quería decir eso? Porque si Jesús dice, yo soy Dios, el judío va a matarle por blasfemia. ¿Qué es lo que hacen en el versículo 31 siguiente? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, porque estaba diciendo lo que estaba diciendo. Pero es algo absolutamente imposible. ¿Cómo va a bajar Dios a la tierra para darnos a nosotros vida eterna? ¿Quiénes somos nosotros para que baje Dios, creador del universo, para salvar a esta gente? Es absolutamente imposible. ¿Cómo va a morir Jesús en la cruz? Y eso va a ser mi respuesta. ¿Qué es lo que pensó Tomás? Es imposible. Es imposible. No puede ser. Este no es Jesús. Es imposible. Por eso en Juan 20, versículo 27, le dice a Tomás, pon aquí un dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. No seas incrédulo. ¿Por qué le dice Jesús eso? Porque estaba siendo incrédulo. No es posible que haya resucitado. Es absolutamente imposible que esto sea verdad. ¿Pero qué es lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 6? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 500 testigos de la resurrección de Jesucristo. Y todo esto no se queda aquí. Historiadores de la época, como entre otros Flavio Josefo, lo dicen. Había testigos, personas que daban su vida, porque tenían la absoluta certeza de que Jesucristo no simplemente era un buen profeta, o era un buen hacedor de milagros, o era un hombre extraordinario, sino que morían y daban su vida porque tenían la absoluta certeza, y algunos de ellos lo habían experimentado, que había resucitado. Juan capítulo 3. Aquí está uno de los mayores milagros. Nicodemo le dice, entonces, ¿cómo que tengo que volver a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a meterme en el vientre de mi madre? No lo has entendido, Nicodemo.
tienes que nacer de nuevo en Cristo. ¿Y eso para qué? Si es absolutamente imposible, es lo que necesitas hacer en tu vida para obtener la respuesta, que es imposible. ¿Qué es imposible? Que yo, estando muerto en mis delitos y pecados, pueda encontrar una respuesta en Cristo. Que es absolutamente imposible. Que yo, que soy una persona injusta, merecedor de la muerte, yo tenga vida a través de lo que es imposible, que es la muerte y resurrección de Cristo. Lo que para mí es imposible, que es solucionar mi problema, para Dios es absolutamente posible. Lo leímos, Gálatas 3:11, recordemos, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque es imposible por nuestra propia obra y por nuestra propia mano. ¿Cuántas cosas imposibles hay en el mundo que se tornan imposibles? ¿Cómo es posible todo esto? No me lo explico. Todo esto es absolutamente imposible. Así que, hermanos, hoy empecemos a ver lo que es imposible en nuestra vida también. Mira todas las cosas que sean imposibles. ¿Qué es imposible? ¿Que tu esposo o tu esposa entienda el Evangelio? ¿Eso es imposible? ¿Qué es imposible? ¿Que nosotros nos podamos levantar como obreros y podamos levantar discípulos? ¿Eso es imposible? Entre todo lo que hemos leído, que hemos visto que es posible, esto sí es imposible. ¿Qué es imposible? Que nosotros y nuestra familia se levanten con el verdadero pacto todos juntos, eso es imposible. Pensad en lo que parece imposible para vosotros y para vuestra vida. Sed sinceros, no pasa nada. Pensad en lo que es imposible. ¿Es posible que esta iglesia pueda cambiar Parla? Parece imposible. Si miras con ojos físicos, dices, es imposible. No se puede hacer. Mirad vuestro campo a vuestro alrededor. ¿Vais a poder cambiarlo? La región en la que estáis, vuestra empresa. ¿Podéis cambiarlo? ¿Podéis de verdad, a través de la obra de Dios, por supuesto, cambiar? Parece imposible. Es absolutamente imposible. No podéis hacerlo. Y no lo vais a hacer. Pensad en esto, no lo vais a hacer, nunca. No lo vais a poder hacer si no disfrutáis solo del Evangelio. Si no disfrutamos solo de nuestra identidad en Cristo, va a ser imposible. Tu incredulidad está justificada. 100%. Ahora, si tú disfrutas del pacto de Dios, si tú disfrutas de tu identidad, tú utilizas tu autoridad, lo imposible se convierte en absolutamente posible. Porque primero, el primer milagro ya somos nosotros. Que nosotros estemos aquí o en nuestra vida, podamos creer con esta fe, ya es un milagro de Dios, porque ese milagro no puede hacerse extensible a otras personas. ¿Por qué? Si aquellas personas, muchas de ellas galileas, pescadoras, realmente nadie pudo conquistar aquel mundo, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? No, claro, es que Pedro no. Personas, como dice, sin letras y del vulgo, no tenían nada. ¿Qué es lo único que tenían? Y de pronto Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Esto marca la diferencia. No es tu identidad, no es tu capacidad, no es tu formación. Es que seas lleno del Espíritu Santo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, lo imposible se hace absolutamente posible. Y esto es lo que tenemos también que hablarle a los remanentes. Hay padres que cuando un niño les dice, yo voy a ser presidente del gobierno,
Dice, bueno, cálmate. ¿Qué vas a ser tu presidente? Hay padres que lo hacen. Y muchos lo piensan, pero no lo dicen. Muchos lo piensan, ¿cómo vas a ser tú? Que para eso, imagínate, cuando tú sabes quién eres y tienes esa llenura del Espíritu Santo, todo lo imposible se hace completamente posible. Cuando los remanentes, yo les pregunto a los míos, les digo, ¿qué queréis ser de mayor? Pues yo quiero ser, da igual lo que te digan, lo vas a ser. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque si es lo que Dios tiene para ti, tú te aferras al pacto y tienes la fuerza del Espíritu Santo, lo vas a hacer. Es que es absolutamente posible. Es que es seguro. Pero si yo miro con mis ojos y yo miro con mi incredulidad, efectivamente es imposible. ¿Cómo va a ser esto posible? Busca aquellas cosas primero que son imposibles en tu vida. Míralas, colócalas, escríbelas, medita en ellas y luego aplica la respuesta. Solo Cristo es la respuesta. No hay otro respaldo que el trono celestial, donde está nuestro Padre ahí, que creador de los cielos y de la tierra nos puede dar toda respuesta. Hechos 4:10. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el mensaje de Pedro a todos los grandes que estaban ahí, pero tan grandes y no tenían respuesta. Tan grandes, pero no podían comprender que Jesús era el Cristo. Su yo era tan grande que no eran capaces de aceptarlo. Sin embargo, Pedro, alguien tan sencillo y tan simple, sí lo entendió. Jesús es el Cristo, aquel que murió, que resucitó, y por eso yo soy libre del pecado. Por eso no hay nada ni nadie que pueda parar lo que yo siento ahora. Y esta respuesta es la que tenía Pedro, aquel que negó 3 veces a Jesús, es aquel que ahora mismo, siendo amenazado, dice, me da igual lo que me digáis, yo voy a seguir predicando. ¿Por qué? Porque es la verdad, porque es la esencia de mi vida. Voy a seguir predicando lo que es imposible para que veáis que es absolutamente, pero lo que es imposible para que veáis lo que es absolutamente imposible. Voy a seguir predicando lo que es una locura, porque para mí es la respuesta, porque lo estoy experimentando en mi vida. No hace falta más evangelismo que ese, que lo que parece imposible se hace absolutamente posible. Por eso, disfrutad solo del Evangelio, disfrutad solo de la llenura del Espíritu Santo. No os apoyéis en otra cosa que en el trono celestial. No confiéis en vosotros. No digo que no os preparéis, que no estudiéis, que no leáis, que no intentéis ser mejores versiones de vosotros mismos, pero que ese no sea vuestro apoyo. Apoyaros únicamente en lo que Dios os da, para que lo imposible sea posible, para que lo que nosotros no podemos, Dios lo haga, para que nosotros, dando nuestras 24 horas, llegue el momento y el tiempo en el que Dios obre, para que esas obras eternas tengan lugar en nuestra vida. Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza,
diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora, ¿en qué tenemos fe? Y con eso terminamos. ¿Dónde está colocada nuestra fe? ¿En qué está colocada la fe de nuestra vida? No es el trabajo, no es el dinero, no es lo material ni la familia. La fe únicamente la encontramos en lo que es imposible, que es que Dios, creador de todo lo que hay, es un Dios que está a tu lado. Parece imposible, pero lo es. Que Dios mismo, con su poder ilimitado, está a tu lado. Te está mirando, te observa, te acompaña en todo momento y lugar. Eso hace que todo lo que yo emprenda dentro del Evangelio y dentro de ese itinerario sea de imposible a posible. ¿Quién iba a pensar que uno de los mayores perseguidores de los cristianos iba a convertirse en el mayor evangelista de la historia? ¿Quién lo va a pensar? Es imposible. ¿Qué es lo que decía la gente? Cuando Pablo recibe a Cristo y es convertido, él sale de la casa de Ananías y empieza a predicar y la gente dice, es imposible que este sea el perseguidor de la iglesia. Es imposible lo que está ocurriendo aquí. Por eso nosotros tenemos que llegar a la conclusión, no hay nada imposible para Dios. Pero para poder ver lo que es posible, empieza mirando lo que es imposible. Mira lo que es imposible. Es imposible nuestra familia, es imposible nuestra región, es imposible nuestra iglesia. ¿De verdad tenemos fe y certeza en que es posible o nos quedamos en que es imposible? Es absolutamente posible. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que podáis disfrutar como Aquila y Priscila. Si tenéis que ir a otro sitio, id a otro sitio. Si tenéis que cambiar de trabajo, cambiad de trabajo. Si tenéis que cambiar o hacer lo que sea, hacedlo. Pero que nunca cambie el pacto que hay en vuestro corazón. El mismo que mantenían Aquila y Priscila en todos los lugares, en todos los campos y en todas las dificultades. Porque parece imposible, pero ellos entendían que era completamente posible. Porque estaban ahí, porque lo vieron y lo experimentaron. Haced como Pedro y como Juan. Yo no tengo nada, ni plata ni oro, solamente tengo el pacto de Dios. Y eso es suficiente. Ahora, solo el pacto. Desechad todo lo que esté de más. Y también os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podáis levantaros como aquellos que dentro de lo imposible está todo lo posible. Amén. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo. Te queremos dar las gracias porque viendo nosotros todo lo que es imposible y reconociéndolo, por cuanto no somos capaces y no podemos, tú, Señor, lo vas a hacer completamente y absolutamente posible. Porque es tu plan, porque es tu poder, porque es tu corazón, porque es tu propósito. No hay nada imposible para ti, por cuanto nosotros queremos hoy tener también esa resolución. Señor, yo que entiendo que no hay nada imposible, voy a verme a mí mismo con tus ojos, como aquel que le has dado el Evangelio para que lo pueda transmitir y lo pueda experimentar en toda circunstancia y en todo momento. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.